Hola y bienvenidos a este nuevo video, continuando con la serie de mis geniales predecesores. El día de hoy toca analizar lo que podría considerarse una de las primeras partidas de carácter meramente posicional y bastante adelantada a su época, en por lo menos unos 180 años, por la teoría en cuanto a la defensa Tarrasch. Esta partida fue jugada por uno de los teóricos más fuertes del siglo XIX, el erudito especializado en Shakespeare, así como en teoría ajedrecística Howard Staunton. El contexto histórico con el que tiene lugar esta partida ocurre después del match entre la Bogdanells y McDonald's. Como recordarán, este match fue para tratar de definir cuál de los países europeos entre Inglaterra y Francia era el más fuerte en cuanto a fortaleza ajedrecística. Y bueno, esta rivalidad por la superioridad ajedrecística fue renovada con este nuevo match disputado en el famoso templo parisiano del ajedrez, el Café de la Regence, con un match entre el entonces mejor jugador del café parisiano, Saint-Mand, y el ya mencionado Howard Staunton. Personalmente esta partida me gusta mucho por los aciertos y errores posicionales que se dan en ella, aciertos y errores de los cuales se puede aprender mucho. Y pues bueno, espero me acompañen hasta el final. El parisiano Seidman llevaba las piezas blancas y el inglés Taunton llevaba piezas negras. Bueno, la partida comenzó con D4, D5, C4, entrando en lo que se conoce como el gambito de dama. Pues las blancas ofrecen un peón, que es el de C4, los cuales, si el gambito es aceptado, bueno, las negras aceptarían ese peón, valga la redundancia. Aquí blancas tienen muchas jugadas para continuar, todas altamente teóricas. A que yo recomiendo a los principiantes es continuar con E3 para ya amenazar la recuperación de ese peón. O inmediatamente recuperar el peón con dama H4, jaque, y una vez que las negras se cubran, bueno, se recupera el peón con dama. No obstante, en esta partida Staunton rechazó el gambito y jugó E6, entrando en posiciones más de carácter posicional, como ya lo dije antes. Continuaron blancas con E3, negras con C5, caballo C3, caballo F6, caballo F3, y con alfil E7 se evita una posición simétrica que se daría después de caballo C6, por ejemplo, la cual podría continuar con C por D5, E por D5, D por C5 y alfil C5, posición hoy en día altamente conocida. Es la variante simétrica de la defensa Tarrasch. Bueno, incluso con alfil E7 es lo que se considera todavía defensa Tarrasch, pero evitando esta variante simétrica que vimos anteriormente. Es por eso que digo que Staunton está como adelantándose 180 años a la época, pues debemos de tener en cuenta que ahora esta defensa ya está muy estudiada teóricamente, pero en la época de Staunton pues no, apenas existían partidas con esta variante, lo cual se dice que Staunton y Seidman están descubriendo las mejores jugadas por intuición y cálculo, porque pues no existe teoría aún. Bueno, regresando a lo que sería la variante simétrica, tener en cuenta que después de estos cambios, las negras quedarían con lo que se considera una debilidad a largo plazo, peón aislado en D. Debilidad a largo plazo porque todavía en el medio juego, si las blancas, por ejemplo, se equivocan y dejan avanzar este peón o dejan consolidar la posición de las negras, un peón aislado en D puede generar muchos problemas para las piezas que están luchando contra el peón, pues le da mucha ganancia de espacio al bando que tiene el peón aislado. Como ya dije, solo son debilidades a partir del final. En fin, la partida continuó con alfil E7, alfil D3, B6, lo cual se considera un pequeño error posicional. No es un error muy importante, pero ya mejor era dejar a las blancas con un peón aislado, con C por D, E por D y D por C4, alfil por C4. Como pueden ver, ahora serían las blancas quienes quedarían con el peón aislado. Esto porque hay que tener en cuenta que si se trata de evitar el peón aislado y se come con pieza,
solamente es ventaja para el otro bando, pues ahora sí ya podría continuar con la expansión de sus peones. Como pueden ver, se quedarían con todo el centro. Bueno, aquí pueden continuar con E5 amenazando el alfil, después cambiar el peón y ya nos... Bueno, si el alfil se va a E2 se puede recuperar el peón, pero si se va a C2 el peón en C puede capturarse y después defenderse, ya sería mucha ventaja para las negras. En fin, aquí continuaron con B6, enroque. Nuevamente las blancas dejando de lado la oportunidad de provocar, perdón, tanto blancas como negras dejando de lado la oportunidad de generarle un peón aislado al otro bando. Se continuó con B3 otra vez, perdiendo la oportunidad de dejar un peón aislado. Alfil B7, C por D, E por D5. Este C por D5 Kasparov lo considera como una idea prematura. Pues la idea es bloquear el alfil de B7, la acción del alfil de B7 con sus propios peones. Pero un cambio prematuro tomando en cuenta que ya se podía desarrollar el alfil por B2 y cambiar mejor el peón de D y así darle juego al propio alfil de las blancas. Por ejemplo, alfil B2, peón por D4 por parte de las negras, que serían ya las que buscarían bloquear el alfil de las blancas. E por D4, caballo C6, torre C1. Y aquí se está atentando a las negras a ocasionar dos peones colgantes para las blancas, que puede ocurrir después de D por C4, B por C4, y como podemos ver, estos peones colgantes aparentemente pueden ser fáciles de atacar, no sé, con jugadas como caballo E5, torre C1, buscando primero bloquearlos y luego eliminarlos. Sin embargo, muchas veces pueden transformarse, al igual que en peón aislado, pueden transformarse en peones muy fuertes y estos se logran avanzar. Por ejemplo, B4, alfil B1, torre C8. Y aunque las blancas cuenten con estos peones aislados, las negras no encuentran un camino fácil para atacarlos. Y pues en esta posición en particular, blancas podrían consolidar muy rápido y generar ataque avanzando sus peoncitos. Bueno, después de C por D, negras continuaron E por D5, blanca C2, poniendo en marcha lo que se conoce como el trenecito, apuntando hacia el punto de H7. Considero que era mejor y más lógico continuar con alfil B2, terminando el desarrollo de sus piezas, colocando su alfil de B2 como ya habíamos visto en la gran diagonal, ya a futuro apuntando hacia el rey. Por ejemplo, podría seguir así la partida. Desarrollan todas sus piezas, conectando sus torres. Pero en fin, blancas se perdieron esta jugada. Jugaron dama C2, igual es jugada buena, desarrolla dama. Caballo C6, A3, caballo A6. Mencionar que aquí en la jugada 10 también era posible caballo D7, es un plan muy conocido hoy en día en el que posiblemente se puede buscar que el caballo de F se posicione en E5, alcanzando un puesto avanzado y conveniente para los caballos y después traer el otro caballo F6, reforzando ese caballo en E5. En fin, caballo C6, A3, A6, otra jugada dudosa y algo discutible. Se podía continuar con un doble peón aislado o con torre C8, aunque con torre C8 aquí lo que podría considerarse incómodo para las negras sería la jugada del alfil F5, alfil en una diagonal muy activa, que bueno, se puede evitar con torre después C7 e incluso a la larga puede resultar ventajoso. Bueno, en fin, torre D1 jugado por las blancas, que nuevamente están perdiendo la oportunidad de desarrollar su alfil de C1, el cual todavía no está haciendo nada. Mejor era continuar con una variante buscando peones colgantes para las negras. Pues de torre C8 y con dama E2 pueden ver toda la presión que se está generando en los peones negros, en los que puede parecer que sí o sí o alguno de esos peones se va a perder. Bueno, aquí todavía pueden defenderse con dama H5, pero después de alfil E2 no sé qué ocurriría. Yo digo que ya sería ventaja para las blancas, o por lo menos una posición más fácil para jugar con blancas. Torre D1, C por D4, E por D4, H6, limitando las casillas del alfil blanco, que ahora, si bien todavía tiene la casilla en F4, la cual es muy conveniente,
ya se le está quitando la casilla natural de desarrollo en G5, que podría considerarse su casilla más avanzada posible. 1b4, jugada algo imprecisa, pues sigue sin desarrollarse su alfil de C1. Repito, aquí alfil F4 ya era muy buena. Alfil de 6, torre 1, B5, otra jugada algo discutible, ya mejor continuar tomando la columna con torre, poniendo rayos X sobre la dama blanca. H3, bueno, ahora sí torre C8, poniendo esos rayos X. Dama B3, quitándose posibles amenazas. Dama C7 y alfil D2, teniendo en cuenta que aquí algunos pueden notar que este peón queda doblemente atacado por caballo y dama, y un novato podría pensar en capturarlo, pues tomando en cuenta el concepto de número de atacantes versus número de defensores. Es un peón que sin hacer mucho cálculo a profundidad podemos darnos cuenta que al final de los cambios las blancas podrían quedar con un peón de más. No obstante, si se captura el peón, aquí espero que los jugadores un poquito más avanzados ya hayan encontrado cuál es el motivo táctico, y es que detrás del caballo existe el alfil protegido en B7 que generaría una amenaza sobre la dama. Entonces este motivo táctico puede aprovecharse con caballo E5, y una vez que se vaya la dama a B3, por ejemplo, continuando dejando protegido su alfil, porque aquí se está amenazando el alfil, que es la única pieza indefensa. Bueno, una vez que se vaya a B3, las negras simplemente podrían continuar con caballo por caballo, peón por y alfil por peón, y como pueden ver quedaría muy, o incluso mejor que alfil por peón, dama a D1 o dama incluso a, perdón, dama a D7, perdón, o dama a E7, buscando estas casillas de entrada en la posición del enroque enemigo. Sí, ya definitivamente eso sería una jugada mucho más fuerte que alfil por peón. Y teniendo en cuenta que el enroque de las blancas quedaría en primera con estos huecos en su enroque y con dos peones doblados en F. Bueno, después de alfil de 2, ignorando esta captura de peón, negras jugaron dama B6, alfil de 3, caballo E7, torre a C1, poniendo torre en la columna abierta, caballo H5, generando esta posible amenaza posicional de peón a F5, que daría gran control sobre la casilla E5, importante casilla en estas posiciones. Y dama de 1, jugada muy buena, amenazando un avance en caballo a E5, el cual dejaría el caballo de las negras amenazado. Es por esto que negras replegaron caballo F6 y caballo H4, lo cual se considera un error. Muchos jugadores hoy en día, incluso de nivel medio, no necesita ser muy fuerte para ver que aquí existe la jugada caballo E5. Pues los caballos en puestos avanzados se convierten en todos unos sementales. Vean cuántas casillas en la posición enemiga estarían controlando, sobre todo estas casillas en el enroque de rey, muy importante, que ya daría a temas tácticos de sacrificios de alfiles y entrada de la dama. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, si aquí se comete el error de querer deshacerse de ese caballo, se perdería pieza, pues después de peón por, la dama queda amenazada, entonces se tendría que quitar la dama de la amenaza, por ejemplo a dama D8, y pues bueno, simplemente se captura el caballo y se quedan las blancas con pieza de más. Entonces caballo H4, sí ya fue una imprecisión. Torre se siente, preparando doblaje de torres, dama D2, y aquí las negras se pusieron demasiado precavidas, jugaron H7 tratando de cubrir el sacrificio de alfil, que sin embargo desde esta posición ese sacrificio hubiese sido erróneo. Lo mejor era continuar con la natural torre C8, doblando peones en la columna C. Pues si se sacrificaba el alfil en H6, blancas simplemente perderían pieza después de dama por H6 y caballo E4, buena. Aquí teniendo en cuenta que si se busca echar el caballo, espero que, bueno, después de F3 pueden calcular. Espero que pongan pausa al video y traten de calcular qué sucedería. El motivo táctico, se los voy a decir, es esta dama débil. El tema táctico
que se los dirá a continuación, bueno, si pusieron pausa o no al video, sería que después de F3 existe unos rayos X de dama sobre dama, con la ventaja de que esta dama queda en defensa y estos rayos X se aprovechan con el tema táctico de ataque a la descubierta, con jaque, jugada forzada, alfil H2 jaque, rey por alfil y dama por H6 y ventaja decisiva de las negras. Bueno, después de caballo H7, perdón, se fue la dama C2 amenazando la captura de este caballo. Con ganancia de pieza, el caballo se regresa a F6. Rey H1, jugada totalmente innecesaria. Aquí ya era mejor caballo F5 para provocar estos cambios que dejan a este alfil en una diagonal bastante activa. Bueno, rey H1, caballo E8, jugada ilógica por demás porque está alejando al caballo de la acción. Teniendo en cuenta esta jugada de las blancas, lo mejor era traer el alfil a C8. Por ejemplo, llegando a esta variante posible, que si se captura, si se quieren hacer cambios masivos, las negras aquí contarían con la muy buena jugada torre por caballo, sacrificando torre a cambio de 2 piezas porque pues, está amenazando a dama. Después de que el alfil todavía de este jaque, se toma el alfil simplemente y después de dama por C3 son 2 piezas a cambio de la torre. Y lo más conveniente es que las negras no solo tienen una pieza de más, sino que se están quedando con la pareja de alfiles que una vez abierta la posición se volverán sumamente poderosas, pues sobre todo el alfil de casillas blancas que no tiene quien se le interponga, pues las blancas ya no cuentan con su propio alfil de casillas blancas. Bueno, caballo 8, jugada ilógica, caballo F5. Igual aquí, si bien Kasparov critica esta jugada, yo la considero buena porque se entra otra vez en la variante de caballo por y alfil por, dejando un alfil poderoso en esta diagonal. Solo que él la critica porque él, de acuerdo a la posición, considera que ya era mejor buscar caballo F6 y de nuevo buscar caballo E5. Bueno, en fin, caballo por, alfil por, dama 5 buena, ya buscando abrir el flanco de dama porque es donde tienen sus piezas con mayor actividad, las piezas negras en este. De momento dama B3, A por B4, A por B4, torre C4, muy buena jugada. La torre se mueve a la casilla más avanzada posible. Bueno, caballo A2, buscando el cambio de torres. Negras caballo F6, otra vez regresando el caballo a la casilla F6 para buscar actividad por las casillas centrales tal vez. Alfil D3, se amenaza la torre y dama C6, jugada con signo de admiración, tomando en cuenta que espero que calculen aquí qué sucede si se toma la torre. Les doy unos segundos. Si pusieron pausa al video o no, bueno, aquí se tiene que ver que si se captura la torre, peón por y la dama blanca queda amenazada y al mismo tiempo se está amenazando un mate, entonces las blancas tendrán que resignarse a perder dama, cubriendo primero el mate y bueno, después C por B3 y ya sería ventaja decisiva para las negras. Está bien, es por eso que aquí después de dama C6, blancas jugaron dama B2, quitándose esos temas tácticos, ahora sí posiblemente amenazando la captura de la torre. Y dama D7 nuevamente, creando amenazas, pues sí, otra vez alfil por, después de D por C4, este rey está muy solito ahí, bien triste, con sus peones, con sus peoncitos sin nadie quien les tire paro de proteger a su rey y pues... Por ejemplo, si caballo C3 tratando de acercar piezas a la defensa del rey, simplemente dama por H3 aprovechando la clavada y a la siguiente mate, ¿verdad? Si rey G1 tratando de quitarse esos temas, aquí hay una variante muy concreta, no explicaré a profundidad, simplemente vean y disfruten. Caballo E4 generando presión, alfil D2, jugada algo difícil de comprender. Alfil C7, dama C2, dama D6. Se fijan, el alfil primero se repliega a E7 para permitir dama D6 y
ocasionar lo que se conoce como la máquina de otra vez un tren, pero un tren más poderoso, porque ahora es el alfil el que está detrás y la dama adelante. G3 cubriéndolo, F5 llevando peones a la carga. Alfil F4 amenazando dama. Dama se quita de la amenaza y aparte genera otra que es descubiertas posibles de caballo. Por ejemplo, caballo a D2 taponeando la defensa de la dama, y si es tomado por alfil o tanto por la dama, simplemente pues mate, ¿no? D5, dama por D5, y hasta aquí llegaría esta variante. Ya es muy fácil ver todo el poderío que se está ocasionando por parte de las negras. Vuelvo a repetir, otra vez latente la amenaza de caballo de 2, dejando casi un mate imparable. Bueno, es por eso que después de dama B2 y dama D7, negras jugaron rey G1, muy buena jugada porque se están quitando de todos esos temas tácticos y posicionables. Caballo H5, renovando la amenaza de peón F5, dama D2, y ahora sí se concreta la amenaza del avance de peón. F4, jugada innecesaria, pues ya se está debilitando mucho el enroque del rey. Consejo para los principiantes: no mover tanto los peones de rey a menos que estés seguro de que tu posición va a quedar consolidada. En este caso son demasiadas piezas apuntando al mismo, entonces por eso no vale esta jugada. Caballo G3, aprovechando inmediatamente los huecos en la posición blanca. Ahora sí, alfil por torre, peón por torre, dama B2, torre F6 buscando la columna G para generar mayor presión sobre el rey enemigo. Caballo C3, caballo E4, torre E2, torre G6, torre D1. Las blancas aceptan que su posición debe de entrar en modo pasivo, por ejemplo buscando avanzar este peón para quitar la opción del alfil, pero ya se están dejando también el tema táctico de torres en la misma diagonal, que va a ser aprovechado inmediatamente por las negras para recuperar calidad. Caballo por C3, dama por C3, alfil F3, aprovechando esta clavada que ya señalaba anteriormente de la torre sobre el rey, ya que este peoncito está clavado pues detrás está el rey. Entonces una de las torres se va a recuperar. Torre de A1, alfil por E2, torre por E2, dama E7, dama B2, reforzando la defensa del peón de G, torre E, amenazando la captura del alfil, rey cubre, torre E4, puesto avanzado para la torre, dama 2, rey F7. Aquí ya era decisiva la jugada alfil por F4, la cual es se aprovecha que después de alfil por existe este jaque, torre retoma alfil con jaque, después ya deja entrar a la dama y bueno, se van a capturar estos peones débiles y se van a avanzar los de B y C, y pues la posición ya estaría sumamente perdida para las blancas. En fin, jugaron rey F7, llevando también, bueno, tomando en cuenta que aquí las negras están buscando llevar el rey al centro ante posibles finales. Otro consejo para los principiantes: en un final acerca a los reyes, porque en un final los reyes se vuelven sumamente importantes. G3, quitándose el tema decisivo que ya decíamos de alfil por F4, dama B7 buscando entrar por las casillas blancas, dama 3 cubriendo, torre 8 continuando con la idea de entrar por las casillas blancas, dama C3, dama H1, H4, G5, dama E1, dama H2 jaque, dama H3 jaque, dama G4. Ya se volvió muy poderosa esta dama, aquí ya se está amenazando simplemente alfil por F, H por G5, como ya lo había dicho, se concreta la amenaza alfil por F4, teniendo en cuenta que después de alfil se captura la torre y se llega a este final de torre contra alfil y un peón pasado y avanzado también en la columna C, el cual va a coronar sí o sí. Bueno, aquí ya es pura técnica por parte de las negras, para la partida ya está decidida. C2, se continúa avanzando el peón, se captura el peón de B4, teniendo en cuenta la táctica de que si alfil por se deja de cubrir la casilla de coronación y simplemente se coronaría dama. Es por eso que se continúa avanzando el otro peón, tratando de generar amenazas de coronación bastante inválidas. Se amenaza alfil, se cubre el alfil,
torre por D5. Se trata de llevar al rey más al centro porque igual si se pueden, como se puede notar, el rey está bloqueado por parte de de la torre en la columna D. No, nunca va a poder pasar de la columna D a, por ejemplo, para amenazar los peoncitos de C y B. El mismo peón le está quitando, por ejemplo, el paso por D1 que podría darse si no estuviera este peón. Pues el rey, aprovechando el alfil que lo cubre, podría pasarse y después ir por el otro peón. Pero bueno, este concepto estratégico importante en los finales. Rey por H6, rey E2 jaque, rey G6, rey E1 y con B4 aquí las blancas ya decidieron rendirse. Estos peoncitos van a llegar, uno de los dos va a coronar y ya es un final sumamente perdido. Espero que hayan disfrutado mucho la partida. Como lo mencioné antes, estas ya es de las primeras partidas posicionales. Con muchos errores, sí, pero también con muchos aciertos. Errores y aciertos. Staunton otra vez el jugador más fuerte que logró aprovechar mejor los errores por parte de Saintman. Y pues que terminó ganando esta partida con este bonito final de dos peones pasados y avanzados en B y C, que van a coronar uno de ellos sí o sí. Y bueno, espero que la hayan disfrutado. Nos vemos el siguiente video en la siguiente semana. No olviden darle manita arriba, compartir y si no se han suscrito, suscribirse, que me ayudan mucho para continuar con estos videos. Y hasta la próxima.